Uy, Dios. Uy, sí, no, yo no sé qué pasa. Porque es que mira que este semestre tengo menos materias, o sea, como que según yo, pues iba a ser más suave y que ¿Así? ¿Y sí, no? no, pues yo veía como unas 7 materias los semestres pasados, Mm. porque yo me extracreditaba, o sea, así toda loca. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo le Esteban, quedan? bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ay, que yo estoy muy emocionado con este libro, no saben lo que me tuve que resistir para no seguir. ¿Tú sí seguiste, Ay, Caro? yo también. No, pero quiero seguir. Yo no entiendo quién se murió. Yo tampoco. Y no, no, yo estoy Qué muy bueno, estresada, qué bueno, un pedazo muy crítico, Sofi. pero está muy ¿Cómo bueno, nos ¿cierto, hiciste Caro? eso? Está súper. ¿No te parece que tiene un humor muy el No, de no, Lección Esposa? sí, ¿Cierto? igualito. Ujú. No me Yo también esperaba pensaba lo eso. mismo. Sí, Está muy bueno, la verdad. está súper, está súper, súper. Y como es que como lo ha contado, y es impresionante que sea el primer libro de la autora. ¿Ese es el primero? Es el primero, Pero tiene más, ¿o no? ¿no? No te creo. La autora tiene 66 años y sacó este Re- primero. ¿En serio? Vea pues, interesante. Nunca es demasiado tarde. Ujú. No, espectacular. O sea, a mí me ha gustado mucho, ya quiero que lo hablemos, porque es que siento que además tiene un montón de cosas. No sé, o sea, es que mira que estuvimos leyendo con Caro, la de @p.ruidosas, Ujú, ujú. estuvimos leyendo El albergue de las mujeres tristes. Ese libro me tiene como intrigada, A mí no me gustó tanto, porque es ¿no? que yo, no, porque es que, ¿sabes qué me pasaba con ese libro? Que era muy como filosófico, Ujú, eh, y yo sentía que esos temas daban más para un ensayo que para una novela. ujú, ¿Sabes? Porque era como que todos los personajes hablaban así de feminismo y de que, y pues son un montón de mujeres despechadas en un albergue hablando de que los hombres son lo peor, ¿no? ay, Entonces yo decía como sí, o sea, pero como no. que entiendo, pero eso, pues yo les decía a ellas como que igual en una relación hay dos personas. Ujú, O sea, ponerse de víctima pues tampoco está chévere porque algo hiciste tú también, ¿sabes? ujú. Entonces, eso me molestaba mucho, pero obviamente todo estaba en un discurso de sororidad, de feminismo, tal, y Marcela ya se murió hace rato, o sea, era un momento donde el libro sí fue revolucionario. Mm. Pero a mí en lo personal, a mí no me gustan ese tipo de libros. Y mira que hablando con Eduardo Sacheri me di cuenta por qué. Porque es que él decía eso, a mí no me gusta que un libro me manipule, o sea, que me diga qué Ujú, pensar. ujú. Y yo, exacto, no, como que cuando lo dijo, como que todo hizo clic en mi cabeza y yo, eso fue lo que no me está gustando del albergue de las mujeres tristes, o sea, que me están diciendo qué pensar, ¿sabes? Sí, sí, Y eso no, 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 no. no Entonces, sé. es un tema muy parecido porque sigue siendo la mujer en la sociedad con lecciones de química, Sí, pero lecciones no se siente así. sí, yo sé. Entonces, Oye, es, Anita ya dijo que no entraba. Es que dime, hoy también Anita ya escribió que no entraba. Es que hoy también es la reunión del Club de la Guerra. jue madre. Bueno, espérame, les creo que sí. No, con tantos clubs se nos mezcla todo. Sí. Porque yo tampoco voy a poder entrar a varias de Caro, que está leyendo la de Pura Pasión, Ujú. de Dani Arnaud, y yo quiero, pero es que no me queda tiempo, pero bueno, ya me metí, pero no alcanzo a estar en charlas. Sí, ese es el problema. Hola, Lau, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Lau, yo no sabía que estabas estudiando literatura. ¿Cómo Y te ha no, pues ido? acabo de empezar, entonces estoy preparada. ¡Qué emoción! Y había la opción de virtual, pues me Sí. quedaba mucho más fácil con el trabajo. Entonces, pues de una, pues duré, ya había descubierto la carrera hace como 2 años.
Pero eso de que, ay, no, pues que ya tan vieja, ay, no, pero pasar de medicina a literatura, no, es la presión social, la presión familiar, la no sé qué, pero al final dije, ay, no, pues esto es lo que me hace feliz. Pues qué carajo. Interesante. Entonces empecé de una vez, ¿viste? Porque me está dañando todo. Ay, es que estudiar literatura es por amor. Sí, es que se siente diferente. Y no, o sea, vas a Entonces, ver, no, es que yo sí siento que yo soy otra lectora después de estudiar literatura. O sea, como que uno ve cosas en los libros que uno no veía antes, es una cosa muy chévere, muy especial. Y más por el compartir todo eso, no sé. La vas a disfrutar mucho. Yo sé que Ángela se llama ella, sí. Ella también está estudiando en esa universidad, sí, así virtual, creo, sí. Y ahí me ha contado también de sus trabajos, porque ella le gusta hacer trabajos que los profes se ponen bravos. Que dice, Cortázar no sirve para nada. Y es como, bueno, tampoco, ¿no? Pero entiendo. Pero no, sí, la vas a gozar mucho, Lau. a ver, esa es la idea. Ahora el otro semestre no, ya la abandoné. Ay, no, 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 no. No, mentira. ¿Cuánto dura? 4 años. No, y no terminas de estudiar. Mira, por ejemplo, en mi carrera yo siento que falta el resto, literatura oriental, asiática, Oye, sí, eso no, no no toca viene el pensum. autores africanos, Tampoco. o sea, Chimamanda por ahí, Nigeria, pero pues discurso, pero de resto autores africanos no tocamos. Ahorita veo que están incluyendo mucho autores indígenas. Estoy leyendo bastante literatura indígena colombiana y latinoamericana, como de México sobre todo. Eso es ya se leen muchas más mujeres, es algo que nos hace muy felices también. Pero, o sea, y decían los profes, es que falta mucho, o sea, el sueño sería tener un semestre para estudiar solo un autor, o sea, un semestre para Edgar Allan Poe, un semestre para, pero no se puede, ¿no? O sea, es como que pues, tienes Toda muchas, la vida ahí estudiando. pero es verdad, o sea, para uno en serio poder profundizar, si toca como, porque yo, por ejemplo, la literatura asiática, pues mis acercamientos, pues Murakami no me gustó. Entonces, si me hubiese gustado como que la exploráramos un poco en contexto, ¿no? O sea, entendiendo su cultura, que eso es lo chévere de estudiar literatura. O sea, no lees solamente, estudias historia, estudias psicología, ¿no? O sea, como todo esto. Todo el Eh, contexto, muchísimas cosas, sí. claro, o sea, es que eso es lo genial. Yo por eso amé el Quijote, porque fue con una profe que nos explicó, o sea, leímos desde novelas de caballería hasta cómo se dividió el Imperio Romano, qué es eso de los moros, por fin entendí la película de Mulan, de razón que les vean como villanos, o sea, así todo ese tránsito y cuando llegas al Quijote dices, ah, ok, o sea, ya entiendo por qué el Quijote es el Quijote. Y eso por ti mismo, pues como que no es tan Sí, chévere. uno lo lee como, no Sí, entiende ni las palabras. Se supone que es exactamente. español. Exacto, entonces sí me hubiese gustado, como que de pronto me hubiese enamorado un poquito de lo asiático, pero porque esas materias de literatura universal, pues universal no son, es literatura europea, Sí. sí, porque pues el universo abarca muchas más cosas que no me incluyes, pero bueno, pues yo me siento muy feliz porque se leen mujeres, o sea, y es como que los profes son súper intencionales en decir, pongamos mujeres, ¿no? Y ahí se descubren unas cosas impresionantes que uno dice, Edad Media, ¿quién escribía? Y sí hay, y están publicadas, o sea, todo ese tipo de cosas que yo digo, gracias, profes, ha cambiado en algo ahí. ¿Y qué materias estás viendo, Lau? Ahorita estoy viendo culturas precolombinas, literatura precolombina también, todo lo de lingüística, gramática, como la introducción a esas cosas, y una que se llama literatura, como la inducción, como introducción a la literatura, una cosa así. Ok, ok. Y Y chévere. ya, o sea, apenas el primer semestre. Vamos a ver. No, Lau, pero si ya Para fuiste con imprimir para medicina, después de como 10 años. pero si fuiste con medicina, pues con todo. Mis Ay, respetos con medicina. uy, eso fueron como otros 10 años estudiando. Claro, imagínate. La vaina Un montón. participo. Sí, es un montón. Bueno, bueno, ¿qué horas son? Si quieren, pues vayamos como comenzando.
No sé, Carly, si se pueda conectar. Helen sí dijo que no. Carly, no estoy muy segura. Listo. Si quieren, comencemos. Igual estamos ahí grabando. Y comencemos pues hablando como de nuestra opinión general del libro. Bueno, yo estoy muy emocionada con este libro. La verdad me tocó frenarme para no seguir. Pero creo que ya no voy a hacer esto más. O sea, es que quería, porque era como la charla y dije, si me paso, sé que voy a dar spoiler, porque es un libro que además va como de adelante hacia atrás, ¿saben? Como que no se cierran las historias, sino como que todo el tiempo estamos volviendo. Entonces yo dije, no me voy a confundir y por eso la seguí. Pero vean, toda esta semana estuve que quiero leer lecciones de química. O sea, como que en mi cabeza todo el tiempo quería leer este libro y yo, Sofía, contrólate, tienes muchas más lecturas, ¿no? O sea, como que enfócate en otras, pero esto me tiene súper enganchada. Haciendo la investigación, que ahorita les presento la presentación, valga la redundancia, que les preparé, me parece increíble que Bonnie Garmus haya hecho esta historia. Y pues ya vamos a ver por qué. A mí me está gustando mucho lo que yo le decía a Caro, de que el tema del feminismo a veces se ha tocado como de una manera tan radical, tan seria, en cuanto, no a que no sea un tema serio, sino como con un radicalismo que a veces agota el tema, ¿saben? O sea, como que a uno le vuelven a hablar de que las mujeres no tienen derechos y uno, ay, ya. O sea, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Yo tuve una materia, ya que estamos hablando de estudiar literatura, que se llama Literatura Colombiana 2, que era como siglo XX, un poquito más contemporáneo. Y esa profe es una muy buena profe, ¿sí? Y ella es súper feminista, o sea, ella sí siempre y yo la conocí a ella en una clase de escritoras colombianas. Entonces, pues digamos que en escritoras colombianas el tema del feminismo pues era una cosa que sí estaba en la clase, pero en literatura colombiana como que no tanto, ¿no? Y lo feo era que ya todos los libros, o sea, leíamos cualquier cosa y era la mujer y la mujer y la mujer. Entonces, y yo decía, claro, o sea, es un tema muy importante, pero estamos hablando de Colombia, hay otros temas, ¿no? O sea, como que a veces quedarnos en uno solo y seguirlo viendo como si estuviéramos siglos anterior, cuando en este momento sí se avanzaban algunas cosas, como que no sé, a mí me chirriaba un poquito el tema. Entonces, no porque no crea que es importante, sino porque siento que quedarnos en lo mismo no ayuda en nada y que si podemos un poco resaltar que si se ha avanzado en algo, ¿no? O sea, estamos estudiando, por ejemplo. Sí es cierto que queda mucho camino, pero ya hay un poquito más de conciencia. Entonces, en fin, todo esto se los digo porque sí me pasa, y me pasa un poco con lecciones de química, que yo vi el libro y yo dije, o sea, se nota que va a tener un discurso feminista, ¿cómo lo va a tratar? ¿Saben? O sea, como que ese era mi interrogante. Y estaba leyendo El albergue de las mujeres tristes, que es un libro también que toca ese tema, pero de una manera como muy radical que a mí me fastidió mucho. Pero este libro me está encantando, porque es que saben que siento que es un discurso que es muy cotidiano, no sé ustedes cómo lo vean, pero es como que, pues sí, o sea, son las vivencias de Elizabeth, ella no se está inventando nada, no está haciendo un discurso de algo que no sabe, sino tal cual es lo que ella está viviendo y cómo lo representa, ¿no? Y además me he reído mucho, me encanta la relación de ellos dos, o sea, yo pensé eso, como que ella iba a ser soltera toda la vida o algo así, ¿saben? Como por el tema feminista y que radical que nos han metido, pero cero, o sea, se aman. Esa conversación del matrimonio me parece una conversación maravillosa, pero bueno, ya hablamos puntualmente de las escenas, todo esto para decirles que me está gustando mucho, lo estoy gozando demasiado, como que no me esperaba el tono, es un tono muy fresco y que sí he gozado mucho, pero bueno, ya dejo de hablar, cuando me emociono no paro de hablar, perdón, y les doy la palabra a ustedes, cómo han sentido el libro, por qué decidieron leerlo, como que les llamó la atención para animarse a unirse al club, y pues cómo lo ven hasta el momento. No sé quién se quiere animar. Dale, Lau. Bueno, yo la verdad no tenía ni idea del libro, pero empecé a verlo mucho el último mes en Instagram y en YouTube. Salía por todos lados, sí, que lecciones de química, que lecciones de química.
y que iba a salir la serie, la película, no sé qué es lo que va a salir. Y lo vi, y bueno, pues se ve interesante. Entonces leí la sinopsis y pues me pareció un tema bastante interesante. Entonces, pues entré sin, o sea, cero expectativa, nada, nada. Yo ni sabía qué carajos iba a tratar la historia, si iba a ser de cuando ella ya estaba en el show de cocina o de su vida anterior, pues lo que fuera. Y me ha parecido muy interesante, me ha gustado bastante, fue difícil parar, sobre todo en el punto en que quedó la meta. Me adelanté un capítulo más porque quedé un poquito confundida, pero fue difícil también, o sea, es que lo leí hace como una semana, entonces estoy como, ya quiero seguir, pero no me quiero adelantar porque después me salen los spoilers. Y es un libro que va a traer muchos spoilers según lo que veo, entonces yo creo que hoy lo vuelvo a seguir. Está muy interesante, vamos a ver, hay pequeños detalles que me dejaron un poco ahí como medio tocadita, pero creo que está manejando de una forma muy interesante el tema. Vamos a ver con qué sale. También me gusta mucho la relación de ellos dos, cómo se fue formando, como que un par de, no sé, es que tenían muchas cosas en común, pero al mismo tiempo eran muy diferentes, entonces era bastante interesante. Y queda uno con la duda de si será la hija de ella que nombra al inicio es hija de él, o qué carajos, de dónde salió esa niña. Entonces hay muchas cosas ahí interesantes. ¿Cómo llega ella a quedarse, o sea, a empezar con lo del show de televisión? Sí, pues tenía aparentemente un futuro muy bueno en la química, pues vamos a ver, está muy interesante. Lo veo que es súper largo, no sé qué tanta cosa nos va a contar, si ya siento que nos contó muchísimo en apenas un cuartico del libro, pues vamos a ver qué pasa, está muy bueno. Ay, tienes razón, Lau, yo no me había fijado que nos faltaba un montón. Y sí, o sea, es que siento que podemos hablar de tantas cosas hasta este momento, o sea, ha planteado temas de abuso, temas de poder, de relaciones, de tanta cosa que es como, ya, ¿no? Es suficiente. Ya con eso se puede terminar el libro y ya quedó contenta. Hay muchísimo. Y mira que es que eso es lo feo como de esto de que te cuenten el futuro y después nos vayamos al pasado, porque yo como que no termino de disfrutar la relación, o sea, de enamorarme con ellos porque digo, algo va a pasar acá. O sea, ya está soltera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con estos dos? Entonces yo digo, no me voy a encariñar tanto porque no me rompan tanto el corazón. Pero a veces se me olvida, o sea, a veces es como tan lindo, es como tan íntimo que yo, ay sí, y después me acuerdo como no te encariñes porque algo malo va a pasar, horrible, horrible, pero es una relación muy bella, totalmente de acuerdo. Esteban, dale. Bueno, pues yo empecé el libro pues porque lo vi mucho en Button, ¿no? Y también comparan a Elizabeth con esta Evelyn Hugo de otro libro. Entonces, pues amé a Evelyn y quise ver cómo era acá Elizabeth. Y Elizabeth me ha encantado. Es una mujer como tan bien puesta, también para que tiene fundamentos ya bien claros con la idea del matrimonio, el feminismo y todo lo que ella quiere hacer, lo quiere hacer como ella luchándolo, ¿no? Y eso me ha encantado mucho. Con este otro científico, con Calvin, sí no me gustó la relación, porque cuando se conocieron, Calvin pensó que era una simple secretaria y entonces eso sí me chocó por el hecho de ser mujer, entonces quedó entre una secretaria. Y entonces cuando fue desarrollando todo, cuando se conocieron ya en una fiesta, que le vomitó el vestido, ahí fue que ya me empezó como a ver como algo ahí, algo de feeling bueno. Y ya la otra parte que sí ahí fue como, me causó más que todo impacto, fue en la escena del abuso, cuando ella, en la universidad intentó abusar de ella y que la policía no la quisiera tomar en cuenta, sino que pensaba que estaban bromeando. Eso me dejó como pensando mucho, como hay mujeres que de verdad le pasaron esto en aquellos tiempos y que nunca las tomaron en cuenta. Y simplemente, o sea, como que me rayó mucho la cabeza esa parte. Uy, sí, eso sonó, el abuso fue terrible. O sea, yo la leí y yo dije, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como que en qué momento esto se volvió como tan sangriento, tan denso. Sí, fue una escena, uy, no. O sea, creo que eras más impactantes que he leído. Además, por cómo describe al man,
O sea, como que toda la descripción fue como súper realista y está esa impotencia, ¿no, Esteban? De que, o sea, a ver, ¿qué estás preguntando? O sea, tú no preguntas por qué estaba ella ahí, pues porque está trabajando. O sea, esa no es la pregunta, ¿no? Qué horror. O sea, realmente causa mucha impotencia esa escena. Totalmente de acuerdo contigo, Esteban. No sé si quieras decir algo más. No, por ahora solo eso. Muy buena escena, muy fuerte también. Caro, ¿a ti qué te está pareciendo? Ay, a mí me encanta. Yo iba sin Porque Caro ninguna tiene sus problemas expectativa. con el feminismo. Oh, sí, total. Nada que ver. Pero es que yo aquí, no, sinceramente, es que yo aquí ni siquiera he visto parte del feminismo. Entonces, por eso creo que me gusta tanto. Porque es algo normal, es lo que tú decías, ¿no? No es que lo esté mostrando feminismo así, ush, pero sí está contando lo que le pasa a muchas, sin necesidad de meterse con el feminismo como tal. Entonces, eso es lo que me parece súper chévere. Eh, Calvin, ay, a mí me encanta Calvin. Yo amo Calvin. Y el perro, más aún. No, entonces me encanta esa relación. Me gusta como muestra la ayuda que le dio el perro a ella. Eso me parece súper, súper chévere. Definitivamente los animales son lo mejor del mundo. Yo los amo. Entonces, nada, a mí sí el libro me está gustando mucho. Yo no tenía ni una sola expectativa de nada, pero de nada, de nada. O sea, no tenía ni idea del libro, nunca lo había escuchado. Entonces, estoy encantada. Me gustan esos libros así, que no conozco nada porque me absorben y también no quería parar. Sofía, nos dejaste en una parte muy mal. Ya, pero ya voy a seguir. Después de esto sigo. Sí, yo estoy igual, ¿no? Y además es que yo disfruto mucho cómo leer los libros mientras tenemos los clubes. O sea, son muy pocos los libros, a menos que sea club de relecturas, donde yo ya los he leído, ¿no? O sea, yo todos los leo con ustedes. Entonces, no lo partí ahí intencionalmente. O sea, cuando yo llegué ahí, yo dije, ¿cómo así? No puede ser. Pero es que igual siento que cada vez que terminaba un capítulo, como que esa era la sensación, ¿no? Como de querer seguir. Entonces, fuese o o fuese el siguiente, igual uno iba a querer seguir y por eso está tan bien contado, ¿no? Y ya que, bueno, antes de pasar a la presentación que les preparé, quiero que hablemos un poquito como para recoger y recordar, porque sé que varias ya lo leímos hace un tiempito, pues esta primera meta, que hablemos un poco de las cosas que nos han gustado y que no, sobre todo como de escenas. Entonces, sí, no sé, pues ya, por ejemplo, Esteban nos mencionó la escena del abuso, que creo que también está dentro de las que más me impactaron a mí, pero si tienen como otras escenas que les haya gustado, si han subrayado alguna frase, no sé, como para que recojamos un poco lo que ha pasado hasta este momento. Yo, a ver, a mí qué escena me gustó. Esperen a ver si tengo algo acá subrayado. Es que a mí me pareció muy chévere esta combinación de comida con ciencia, porque es como mezclar el mundo de las amas de casa con un mundo serio que es de hombres, ¿no? Entre comillas. Entonces esas primeras escenas donde ella está hablando con este man, con el papá de la peladita esta que le roba la comida a la hija, ay no, o sea, a Madeleine, ¿no? Se llama la hija de Elizabeth. Que esta pelada que le está robando la comida y ella va como a decir al papá como, oye, puedes alimentar a tu hija, ¿no? Y tiene unas frases increíbles donde le dice como, es que usted, bueno, acá la tengo, preparar una fiambrera está al alcance de cualquier hombre, no es una imposibilidad biológica, ¿no? O sea, como cocínele a su hija y dígale que no se robe más la comida de la mía, ¿no? Pero sí me pareció muy triste que como que yo como lectora leía a Elizabeth como con mucho orgullo, ¿no? O sea, como que yo decía, o sea, qué mujer, ¿no? Como que no sabemos cómo que hay detrás de su historia, pero como que las palabras que dice, la manera en la que actúa, cómo logra mezclar esta parte de cocinarle a su hija por un acto de amor con decir es que es química y no sé qué, ¿saben? Como mezclar todo esto, a que su hija, a que Madeleine
no quiera seguir sus pasos, ¿no? De hecho, pues el libro comienza con Madeleine y yo señalé acá una frase que me pareció súper triste que dice, había aprendido la irrefutable lección gracias a su madre que nunca había encajado y así le había ido en la vida. Entonces, todo un párrafo donde ella dice como, mejor no molesto, por eso le da la comida a la pelada, o sea, como todo lo contrario a su mamá, porque vio que a su mamá supuestamente le fue mal por ser como es, ¿no? Esto para mí es un choque gigante, estoy esperando que pase algo como lo que pasó en Los Cuatro Vientos, Caro, de que estas dos, de que Madeleine y Elizabeth se amen por siempre, porque es como que triste que no esté como orgullosa de su mamá cuando nosotras desde afuera sí podemos notar ese orgullo, ¿no? Entonces sí quiero como que suceda algo ahí. Y creo que también las escenas de Remu a mí me han gustado mucho, he disfrutado mucho eso porque es como todo el mundo diciendo, pero este man no rema con nadie, porque sí con Elizabeth y ya toda magullada, toda mamada, yo porque estoy haciendo esto, me pareció muy chévere. Sobre todo, no sé si se acuerdan de esa escena donde ella dice, es solo física, y que se va como a hacer estudios ahí como, bueno, gráficas, y que después supuestamente mejoró su no sé qué y tal, porque todo era física, eso me dio mucha risa, y es como que, no sé, ven el mundo con demasiados números de una manera que yo no lo veo, ¿no? Entonces, esas dos partes me han gustado y me han causado bastante impresión, como les digo, lo de Madeleine y el tema de mezclar, o sea, que Elizabeth sea como con esta facultad de cocinar, mezclada con el tema de la química. Me ha parecido como muy chévere eso. No sé si ustedes tienen algunas, no sé, Lau, Caro, Esteban ya nos contó la de la uso, pero si tienes otra, por supuesto, nos encantaría escucharla. Dale, Caro. Es que a mí la del abuso, era lo que yo les decía, me pareció tan superficial en parte como, o sea, sí, con todo lo que pasó, pero ¿y qué? No sé, como que, no hiciste nada, no pasó nada, como que se dejó así, como que, bueno, sí, fue, dio la queja y no hicieron nada, pero ¿y qué? No, a mí me dio rabia esa parte, o sea, yo decía, no puede ser, o sea, yo entiendo que no le pongan atención y todo, pero no se puede quedar así. Entonces, esa a mí me dio mucha rabia. A mí me encantan, lo que les decía ahorita, todas las escenas con el perro, ver cómo el perro le ayuda tanto, ver cómo ella cambió como esa forma de actuar cuando está el perro, ¿no? Es que definitivamente, de verdad, es que los perros sirven precisamente para eso, para ayudarte como con esas ansias, como con esa ansiedad, como con ese, no sé, problemas así como que uno tiene de soledad y de todo eso, consíganse un perro definitivamente. Y ¿qué más? Ay, no, todas las de Calvin a mí me fascinan. A pesar de que Calvin empezó metiendo la pata completamente, pero, pero él también, todo lo que hace por ella, pues en parte, yo no sé cómo lo vean, pero yo lo veo súper, o sea, no quiere hacer la vida más difícil, no quiere dejar que ella tampoco se le haga tan difícil. Eso es amor, lo que él decía, ¿no? Yo creo que a eso es a lo que se le llama amor. Eh, ¿Qué otra? No creo que, así como que me hayan gustado. Ay, no, mentiras, esa no es. No, creo que esas son las que más me han gustado. Sí, claro, esa parte del abuso, mira que yo sí me puse a pensar como eso que tú decías, a cuántas mujeres les tocó simplemente tragarse el trauma, pues, y seguir, ¿no? O sea, porque nada iba a pasar, nada más iban a hacer. O sea, si esa fue la respuesta, viéndola como la vieron, ¿no? Porque ella describía que tenía sangre en la nariz y que, o sea, estaba físicamente mal, ¿qué le van a creer después, no? O Y que el sea, sí, policía se hiciera el que anotaba y yo, y como así, yo lo mato, o sea, no importa, yo lo qué mato. rabia, qué rabia. O sea, en serio, lo que tú dices, ¿no? Es como que es muy duro de leer, pero es que esa es la realidad. O sea, no es como que, ay, sí, llegó un policía bueno y ya el man lo sacaron de... Es que, y además es que eso sigue pasando. Y vean que eso ahorita tiene otro nombre, yo no me acuerdo cómo se llama, que es estos abusos de poder en la academia que se han pasado de como mentores, como, bueno, profes que tienen a su cuidado practicantes que
tal cual la situación que está acá, de que cómo es que él publica tanto y cómo es que tiene tanto, pues porque todo lo hacen sus practicantes, o sea, estudiantes, como, o sea, no me ofendió tanto, y eso sigue pasando. De hecho, hace poco hubo un caso, es que eso tiene un nombre, se los voy a averiguar y se los cuento, porque es este abuso que es por un poder y que te quitan a ti tu autoría, ¿no? Porque ellos mismos tienen, o sea, ellos son los que hacen las cosas, hacen los experimentos, descubren cosas y el que resulta con, pues la etiqueta ahí y todo el tema es el profesor, ¿no? Y eso, sobre todo en el ámbito académico, pues es algo muy importante, ¿no? O sea, la discusión de Elizabeth diciendo, es que yo no me quiero casar contigo porque no me quiero cambiar el apellido, porque quiero que todos mis inventos sean por Elizabeth Sott. Claro, es que es muy importante porque estás en la academia y en la academia lo que importa es el nombre, ¿no? Eh, y cómo firmas las cosas. Entonces, por ejemplo, ese abuso ahí también estuvo tenaz y no, terrible, o sea, me parece muy fuerte. Y mira que lo que dices de la relación con ellos, a mí me pareció súper tierno, Caro, esta parte donde él está hablando como con un amigo, diciéndole, es que siento como que la necesito, o sea, como que será que es que me estoy obsesionando con ella, o sea, pero el tipo súper preocupado, y el mal, como que no, o sea, estás feliz, ¿no? Y me parece muy chistoso porque es que ya están grandes, o sea, ¿cómo es posible que no? Como que no entiendan lo que están sintiendo, ¿no? Me pareció muy chistoso eso. Y cuando ellos deciden ir a vivir juntos, que ella dice como, listo, nos vamos a vivir juntos, pero yo pago la mitad. Y que ahí salió como la parte no feminista de Elizabeth, porque ya no habló ahí como claro lo que estaba sintiendo, ¿no? Porque ella misma dice, estoy esperando a que él me diga que no, porque yo no puedo pagar la mitad. Y esa es una discusión que sigue ahorita, del tema de en una pareja, toca pagar mitad y mitad. Y acá está la respuesta de ella, es como, es que yo gano, y de hecho yo tengo subrayada esa parte, dice, para ella habría sido inviable, su sueldo rayaba en lo ridículo, correr con la mitad de los gastos estaba completamente fuera de sus posibilidades, ¿no? O sea, como es que él ganaba como 5 veces más que ella, pues cómo van a ir mitad y mitad, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, son como todas estas cosas que ponen sobre la mesa que me parecen muy interesantes. No sé, Lau, si tengas alguna, ¿cómo se llama? Escena que te haya gustado. Sí, pues gusta, o sea, que me dejara como pensando. Todas esas escenas que ella habla de lo de la inferioridad por ser mujer, entonces, que incluso pasó con Calvin, ¿no? Al inicio, de que él creía que era una secretaria, pues porque era una mujer, no podía ser una química igual que él. Entonces, esto pues está narrando algo que se vivió en los años 50 y aún se sigue viviendo en algunos campos. A mí me sigue pasando todavía muchísimo que llegan los pacientes y señorita, niña, ¿dónde está el médico? Y yo soy el médico. Ah, perdón. Y me pasa muchísimo con mis compañeros hombres que no solo los pacientes, sino el resto de colegas, enfermeras y demás, siempre les creen más a ellos, a los conceptos que ellos dan, a los conceptos que damos las mujeres. Y me ha pasado muchísimo y le ha pasado a mis compañeras. Podemos estar diciendo exactamente lo mismo, las mismas indicaciones, los mismos manejos, los mismos tratamientos, pero si es el hombre, a ellos le creen más y le hacen más caso, por así decirlo. Y sigue pasando. Y uno dice, pues, que han pasado ya que 50, 70 años comparando pues con esta letra. Y aún sigue pasando. Y eso que ya en medicina casi que la vaina es por igual, mujeres y hombres. No me imagino en otros campos, por ejemplo, mi hermana es ingeniera de petróleos. Eso es un campo totalmente de hombres, prácticamente son solo 2 mujeres, creo, donde ella trabaja. No me imagino cómo será entonces, porque ella tiene que manejar grupos de hombres que le hagan caso, que la tengan en cuenta. O sea, ¿cómo es posible que todavía eso siga pasando? Pero sigue pasando. Entonces, digamos que esas partecitas que ella hablaba de eso, me dejaba como, pero es que esto es todavía, esto es 2023, esto no son los años 50. Y bueno, esa por ese lado. Y lo del matrimonio también me pareció muy interesante, porque pues uno dice, pero pues ya están viviendo juntos, prácticamente es una pareja, porque no se quiere casar. Pero entonces ella empieza como a dar sus motivos de por qué no, que entonces ella no quiere perder su apellido, pues en esa época se perdía el apellido, porque entonces ella ya iba a dejar de existir, sino que ella solamente iba a ser la mujer de Evans, entonces la señora Evans.
y Elizabeth pues, ya dejaba de existir. Y que todo lo que ella hiciera iba a ser ya como gracias a él, gracias a su apellido. Entonces que nunca iba a poder hacer algo por sí sola porque de una vez la gente se le iba a ir encima, que fue porque es la esposa de Superquímico Evans. Y cuando él le dice como, ay, solo un apellido, que no sé qué, y ella, pues bueno, si es un solo apellido, cámbiate el tuyo, entonces por el mío. Ay, no, no puedo porque yo soy famoso. Y entonces a mí me conocen ya y si me cambian, o sea, entonces no aplica para ese lado. Entonces me parecía muy interesante todos esos argumentos que ella daba y todo, pues la discusión que tuvieron, que igual fue algo muy, pues, con respeto, ¿sí? No fue una pelea como tal de faltarse el respeto ni nada, sino que fue una discusión en pareja que, que fue, pues, llevada de una forma muy madura, la verdad. Entonces me gustó muchísimo esa escena. Y pues ya las otras también, lo de la violación, pues fue también bastante fuerte, porque también conozco varios casos de compañeras que han presentado abusos, según ellas, abusos, porque han sido cosas muy mínimas, entonces lo pasan de largo y como decía Caro, es que no se hizo nada, es que se siente tanta presión que no hacen nada porque, ay no, es que fue una tocada nomás, y pues, ¿qué me voy a poner yo a armar conflicto por eso? Pero sigue siendo un abuso, incluso palabras, así no la toque. Entonces eso es como tan molesto y uno dice, pero ¿por qué no haces nada, por Dios? Pero pues uno no sabe todo lo que la persona también está enfrentando, pues en ese tratado y me parece muy interesante. Las partes de esto del huemo, esa, la verdad a mí fue lo que menos me gustó, porque no entendía yo para los deportes muy poco y pues ese menos no lo conozco. Entonces yo como que, ay, ya, cállate, no me interesa, vamos a la parte más interesante. Pero pues sí, los pensamientos de ella como, ya no quiero más, como estoy cansada, esto no me gusta, y él como, sí, vamos a madrugar, vamos a no sé qué. Entonces, pues tiene su cosita ahí interesante, pero yo era como, ay, ya no más, por favor, no remen más, vayan al laboratorio mejor. Y además porque ella decide levantarse, ¿no? Pues porque le dice, ¿tú crees que remar o bueno, ese deporte no es para mujeres? Y es como, perdón, y es que ya se levanta a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, como yo puedo también, y toda mamá lleva. Ay, a mí sí me encanta por eso, o sea, porque siento que es como A mí muy también. real el tema de la pareja, o sea, de esto que estábamos hablando, como de los gustos, de ser tan distintos y de cómo algunos ceden, ¿no? Y además ella se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que este man sea bueno acá también? Sí, como ¿No? también en todo es el mejor, el líder. No Claro. Y ella quiere como estar a su mismo nivel, entonces como yo también puedo, yo también esto. Sí, es interesante, pero pues ya un pedacito, pero todos los días, no, mañana otra vez y mañana otra vez, ay, no más. Dejen de remar. Lau, yo te iba a preguntar eso, tú cuando dijiste en tu familia que ibas a estudiar medicina, ¿cómo lo recibieron? No, pues imagínense, la primera médico de la familia, que no sé qué. Yo estudié primero unos semestres de enfermería, alcancé a hacer como 2 años de enfermería. Entonces, claro, no, pues todavía existe mucho el estigma de que el médico es mejor que la enfermera, pero mejor porque recibe 500,000 pesos más por el de resto. Nada, son carreras totalmente complicadas ambas. Y pues yo también estuve en enfermería y es peor, incluso me parece que es mucho más complicado ser enfermero que ser médico, porque es que esas mujeres no descansan jamás, o mujeres y hombres. Pero no, cuando claro, yo dije, no, pues me va a pasar a medicina, no sé qué, voy a presentar el IFES otra vez. Y no, pues nadie en mi familia, nadie ha estudiado nada de la salud, sí es la primera. Entonces, no, la bomba. Cuando me gradué, eso todo el mundo lloraba. Es la primera médica de la familia, que no sé qué. Pero entonces todo el mundo como que espera que uno siga haciendo más en medicina. Entonces te tienes que especializar. Y entonces si tú no te especializas, eres un mal médico. Y uno siente esa presión todos los días, como, ¿y usted qué quiere estudiar más? Y yo, pues que ya estudié medicina, yo porque tengo que ser neuróloga, porque tengo que ser no sé qué, cirujana. Y si no quiero, y como,
Entonces eres un fracasado y uno como, Y cuando fue el cambio, o sea, no el cambio, porque yo sigo haciendo pues, ambas cosas y mi meta es seguir haciendo ambas cosas, tanto medicina como lo de literatura. Pero pues la gente es como, ay, ¿cómo vas a dejar de especializarte por estudiar literatura? Entonces, como ese choque ahí, son como constructos sociales, igual que lo que pasa acá con todo esto de las mujeres. Son cosas que la sociedad le mete en la cabeza todo, 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 todo. Uh-huh. ¿Y cuando tú estudiaste, habían hartas mujeres o eran mayoría hombres? No, era como igual. Realmente no sentí que hubieran más hombres ni más mujeres. Era como casi siempre muy parejo. Hoy todavía es muy parejo, la verdad. Mira, o sea, eso, por ejemplo, ha cambiado un montón, ¿no? Porque Sí. aquí lo que llevamos ha aparecido, yo no me acuerdo si ha aparecido alguien más que Elizabeth siendo química, o sea, todos son hombres. Sí, no han nombrado a ninguna otra mujer. No, pues imagínense en esa época. Yo no me imagino lo difícil que sería estudiar ese tipo de carreras y más hacer doctorados y maestrías y todo lo que ella menciona. Sí, ya de por sí la carrera debe ser súper difícil como mujer entrar. No me imagino también postularse a un doctorado por allá en otro lado, no. Debe Claro. ser muy complicado. Y mira que yo miro como la manera en la que hoy en día romantizamos un poco la pionera, la primera mujer, pues parce, pero qué duro. O sea, ser la primera química en este libro, pues, o sea, abusos, una cantidad de cosas, ¿no? De que le estén diciendo que todo es por acostarse con tal, de la envidia. Uy, a mí esto de la envidia me tiene ahí en suspenso porque yo siento que ellos van a hacer algo y eso me da miedo. O sea, no es chévere, ¿no? O sea, como que hoy en día es muy romántica esa concepción de lo hiciste y luchaste y mira, ahorita, parce, pero no fue fácil, ¿no? O sea, como que realmente lo que tuvieron que pasar fue una cosa muy, muy dura que no tuvieron que haber pasado, ¿no? Pero que sí es cierto que para abrirse brecha tuvo que haber una Elizabeth Sott que incluso su hija no la quisiera, ¿no? Y no la viera como ejemplo para que hoy en día podamos decir lo que tú estás diciendo de lo veo par, ¿no? O sea, como que si hay mujeres que están pensándolo. O sea, eso es muy fuerte, ¿no? Y mira que yo he pensado mucho eso porque, por ejemplo, en literatura, las que más estudian literatura son mujeres, por ejemplo, ¿no? Y eso también es violencia de género con hombres, porque hay muchas ideas de, pues la literatura es algo como, pues ahí como para pensar, ¿no? Como con sentimientos ahí raros, ¿no? Como para las sensibles. O sea, un hombre que quiera estudiar literatura, también como lo mira, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que uno vuelve y uno dice, claro, o sea, hay tanta cosa ahí, lo que tú estás diciendo de todas esta violencia social que afecta también a los dos géneros, ¿no? Entonces, sí, eso, o sea, me ha puesto como a pensar muchísimo en eso. Entonces, están súper chéveres sus escenas. Creo que Esteban no tiene ninguna otra escena. Les voy a compartir mi pantalla para que hablemos de esta maravillosa autora. Esperen, aquí. Esta es. Bueno, la presentación que les preparé tiene como 3 partecitas. La primera, pues, es hablar un poco de la autora, aunque en realidad de ella no hay tanta información, porque le estaba contando a Caro que este es el primer libro que escribe Bonnie Garmus. O sea, esta maravilla es su primer intento de escritura. Bueno, tiene 66 años y a los 66 años publicó, o sea, nunca es demasiado tarde. Entonces es una autora que tú buscas, no sé, hace poco hablamos de Oscar Wilde, buscas a Oscar Wilde y es como 1000 y fuentes y de todo, de Bonnie no, de Bonnie hay como biografías chiquitas y todo relacionado con lecciones de química, ¿no? O sea, básicamente ella como autora, pero como persona hay poco. Vamos a ver si en unos años ya esto cambia, pero también es muy comprensible porque es como que literal Bonnie pues trabajaba con sus cosas de publicidad y de un momento a otro se vuelve bestseller y es como, ¿quién es ella? Pues no, Internet no alcanzó como a recopilar toda la información, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir como lo que encontré de ella, algunas entrevistas también que están muy interesantes y que dan cuenta de pues,
cómo terminó Lecciones de Química viendo la luz. Entonces, bueno, ella es Bonnie Garmus, es estadounidense, ya nació en California, es preciosa además. Y como les digo, nació en 1957, o sea, tiene 66 años. Lecciones de Química es su primera novela, pero ya pues ahorita vive en Londres con su esposo y con su perrito que se llama 99. 99 se llama. Entonces ya sabemos por qué le puso 6.5 al perrito de Elizabeth, ¿no? Como que sí, era algo como muy también de ella, pero sí, así se llama su perrito. 99 me parece. O sea, si yo llego a tener un perro, porque yo siento que es mucha responsabilidad. Yo tengo una, pero la cuidan mis papás, o sea, yo cero. Pero un gato, un perro, y no, eso me parece demasiada responsabilidad, pero yo quisiera poner, o sea, si lo llego a tener, quisiera poner un nombre tan creativo como 99 o 66, 6.5, no sé. Uy, Lau, tú tienes por allá una guardería de perritos. Ay, no, o sea, a mí me gusta, pero es como que no soy así mega fan, pero de pronto cuando vaya creciendo, como dice Caro, necesite de una compañía, sobre todo porque no sé si quiero ser mamá tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver, en cualquier momento se los presento, pero eso sí, va a tener un nombre chévere. Se va a llamar Kafka o algo así, no sé, pero bueno, ya veremos. Entonces, sí, ahorita Bonnie Garmus vive en Londres con su esposo y con 99, su perrito. Ella, Oreo y el otro Caro, lo estás ignorando ya porque llegó Oreo, no puede ser. Eh, ay, claro que parece una Oreo. Ay, no, qué ternurita. Pero, Caro, yo creo que hay un live grabado donde tú decías, ay, mi esposo quiso ese perro, pero bueno. Y ahorita Pero me lo dejó a mí y ahora yo vivo enamorada de él. y por Yo ahí también está tengo, grabado. yo también tengo 2 perros, un gato, un ratón, 2 hijos, un esposo. O sea, más acompañada. Y ahora 3, claro, 3 hijos. No, todavía no, pero espere que llegue. Ya casi, Caro. Ya casi, ya casi. Pero bueno, sí, maravillosos. Vamos a ver qué más mascotas salen por aquí. Bueno, ella estudió literatura inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz. Esta información de que después de que se graduó fue editora para un medio científico es rara porque solamente la encontré como en una fuente, pero en muchas decía como que ya se había dedicado era la publicidad. De hecho, digamos que como la describen es como una copywriter, que era esto de que son directoras creativas, que crean campañas publicitarias, cosas que estuve escuchando de las entrevistas de ella, pues era ella diciendo como yo escribo así, o sea, que los capítulos quedan como en un cliffhanger así tensionante porque es lo que tú haces en publicidad. Entonces decía como en publicidad, si tú le das todo al cliente, pues se va a ir, ¿no? Entonces como que me acostumbré a dejar siempre así en tensión y se nota un montón porque vean cómo estamos, ¿no? Es como necesitan leer el siguiente capítulo. Entonces es muy raro esto, o sea, lo que sí es cierto es que ella sí estuvo como en conexión con científicos y así, porque pues en lo literario ya debutó con lecciones de química y ella sí habla como de experiencias y de que le mostró el libro o el libro fue resultado más bien de hablar con científicos, de hablar con personas que estaban en estos ámbitos y que todos dijeran sí, ¿no? O sea, como que sí, sí es verdad todo lo que estás contando ahí. De hecho, pues a ella obviamente le han hecho un montón de entrevistas para promocionar el libro y así, y le han preguntado como por qué cree que este libro fue tan exitoso. De hecho, donde se agotó así impresionante fue sobre todo en Londres o así. No sé si les puse por aquí esa frase, no recuerdo, pero bueno. Y ella decía como que es un tema que sigue vigente, ¿no? Que era lo que decía Lau. Esto ha pasado hace muchas décadas, pero hoy en día como mujeres nos seguimos sintiendo identificadas y por eso es un libro, pues la teoría de Bonnie Garmus refleja muchas cosas de nuestra sociedad actual, a pesar de ser en otra década, que por eso cree que es tanto el éxito. Y yo la verdad pienso que también, ¿no? Además, yo siento que es ganador el tono del libro, pero bueno, ya eso lo dijimos. Pero sí, como que siento que la manera en la que lo cuenta también es como muy importante ahí.
En cuanto al remo, que decía Lau que no le gustaba, les tengo un videito de una entrevista que le hicieron, dura como 1 hora, entonces pues se las voy a mandar por si quieren verla, pero aquí en este pedacito que seleccioné, ella habla un poquito de eso, entonces esperen, se los pongo, creo que sí, sí lo escucho. And I was going to ask you, are you a rower? Yes. Yes, that's why Elizabeth is a rower as well. She ended up being a rower. Esperen, wait, me pasé como a la última diapositiva. And I was going to ask you, are you a rower? Yes. Yes, that's why Elizabeth is a rower as well. She ended up being a rower. I had to put something in the book I knew because I'm not a chemist and I'm not a cook. And so, and I'm not a single mom. I mean, there are just so many things, but I put rowing in because I knew it and I didn't have to research it, but also because rowing is the sport of balance. Chemical equations always must be balanced. It's the science of balance, chemistry is. And then in the book, there's a balance between dark and light that I wanted to achieve. So overall, there's a sense of balance. We have an imbalance between the sexes of men and women, and that's why there's always so much conflict. Yes, I love the analogy you gave us. Well, Elizabeth thought about it, that the sky is full of stars and 50% of the stars are women. So That's right. It was really good. You made us think a lot throughout this, like spots of chemistry she gave us, or her inner voice. It was great. Oh, thank you. Well, I'm glad you enjoyed it. I wanted to add about the rowing that I think that it's also important because it's a sports team. The rowing doesn't work if one of them is missing. And I think that as chemists, she lived in an environment that it's very selfish with their work. They don't want to share it. They don't want to play team. So it's kind of, as you say, like this balance in because she knew how to play a team, but this environment, this chemist environment, didn't let her, and all the feminist thing, and that they didn't want her to succeed. But it's also like I see that as she can be a teammate, right? You are exactly right about that. You know, in rowing, the strange thing about rowing, besides the fact that I think it's the only sport done backwards, is that if you don't row together as a team, if you don't leave your ego on the dock, and you have to row well, but you have to row with these other people, no matter if you don't like them or whatever, your boat won't go fast if you don't cooperate with each other. And so at the beginning of every race, the goal, of course, is to win. And the only way a boat wins is when everyone decides they have the same goal and they work together and they help each other in the boat during the whole roll, because you can tell if the person in front of you is struggling or the person behind you is struggling, and you can do small things to help them. And I thought, wouldn't it be great if work was that way? That we know, for instance, we'd love to have a cure for cancer, but there's a lot of competition and ego that stands in the ways of these things. And if we just had this goal and we decided, yeah, you know what, the goal is more important than my petty, my petty ego, then we would get a lot further, a lot faster. And also as women, because that's an analogy when Elizabeth has this nemesis and then they start working together throughout the book. But at first they were opposites. And Creo que eso es un spoiler, porque creo que todavía no. Pero bueno, igual les voy a pasar el link de la entrevista para que lo vean, pero vean que me gusta mucho esto por lo que decía Lau,
de que eran escenas como que igual se sentían mucho de pareja y así, pero como que al escucharla a ella, yo dije como, ok, o sea, como que tuvo un sentido, porque bueno, ella al inicio de la entrevista dice esto como de que ella no es química, o sea, le tocó investigar todo lo de ese mundo, que a mí la verdad me sorprendió mucho porque lo siento muy natural, o sea, como si ella hubiese estado ahí, y que además ella no le gusta cocinar, entonces que ella no sabe por qué su libro trata esas dos cosas, ¿no? Entonces sí tuvo que hacer como mucha investigación acerca de eso y pues terminó admirando un montón a la gente que cocina bien, ¿no? Y por supuesto pues a la gente que está en todo este ambiente. Pero entonces el remar, no es como algo que está ahí gratuito puesto, sino primero pues es algo que quiere Bonnie hacer, ¿no? Porque es parte de ella también. Y me parece muy chévere cómo en esta conversación logran como unir esas dos partes, ¿no? De la química y el remo. Entonces, bueno, ahí de pronto nos da un poquito de pistas por si salen más escenas adelante de fijarnos de pronto en esta parte que es un poquito la intención de la autora, que me parece como muy chévere ahí. Entonces, eso es un poco lo que conocemos de Bonnie, como les digo, entre poco y nada. Bueno, sabemos que tiene un perrito, eso es muy importante, que vive en Londres, que tiene un esposo, que estuvo trabajando pues en el tema de publicidad y que Lecciones de Química es su primer libro. Pero vamos a ver qué otra información sale más adelante. No hay cosas de su trabajo, o sea, es muy raro, ¿sabes? ¿No? Como que toda la información que vemos está muy direccionada a lecciones de química, pero igual les voy a pasar como esa entrevista que encontré, porque es que sí siento, porque en algún momento mencionan algún personaje que todavía no ha salido, entonces yo dije, no, esto no lo he leído, entonces la dejé ahí, porque sí me imagino que hablan de todo el libro y pues no nos queremos hacer spoiler, pero bueno, eso era lo que tenía por decirles de Bonnie. Ahora vamos a pasar como a la segunda parte, entre comillas, de esta presentación, que es hablar un poco de la desigualdad en la ciencia. Entonces, estuve consultando esto porque, claro, la U está metida en eso, ¿no? Pero yo estoy, y lo que yo estudié, que fue periodismo y que fue literatura, sí son espacios, de cierta manera, que han sido conquistados por mujeres. Sí es verdad que en el periodismo, una mujer periodista es como la presentadora de farándula, ¿no? Que ellas ni siquiera son periodistas. Pero es verdad también que tenemos esta paridad en cuanto a mujeres y hombres en las carreras. Y en literatura, pues somos la mayoría mujeres, o sea, de 50 estudiantes tenemos 3 hombres, ¿no? Y el resto somos mujeres. Entonces, esto a mí no me parece chévere, para nada. O sea, a mí me gusta mucho mis amigas mujeres, me encantan los clubes que tenemos muchas mujeres, pero a veces el intercambio y la riqueza están a hablar con el contrario, ¿no? O sea, con el hombre que tiene otro cuerpo y que habita este mundo de manera distinta. Y muchas veces las conversaciones, sobre todo por eso siento que estoy un poquito cansada del discurso del feminismo, por esto, porque es como siempre repetir lo mismo y es como, bueno, qué chévere escuchar la opinión de un hombre. La verdad, o sea, yo sé que la gente que dice que los hombres no pueden ser feministas estará diciendo que esto es un sacrilegio, pero es imposible habitar un mundo donde no estemos los dos, ¿no? Y es muy aburrido, o sea, es muy aburrido como todo el tiempo estar escuchando lo mismo y aburrido, creo que no sería la palabra, es más como que no construye, como que ya sabes mucho porque tú lo vives y qué chévere es intercambiar opinión con otro, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos que en el ambiente en el que exacto, el trabajo en equipo, Lau, exactamente eso. Entonces, en el ambiente que yo me muevo, obviamente sí se ve que a las mujeres les pagan menos en periodismo, sí se ven muchas cosas, pero pues digamos que en menos medida, o al menos a mi generación, y yo personalmente no he tenido que sufrirlo tanto, nunca me ha pasado que yo dé una opinión y me la valgan menos por ser mujer, nunca, ¿no? Eso nunca me ha pasado, uy, me ofendo donde llega a pasar eso, pero no, o sea, no me ha pasado hasta el momento, sin embargo, pues en la ciencia es otro ambiente que yo estoy súper alejada, o sea, números y química y física, esa vaina para mí cero. Entonces, por eso me pareció muy interesante como investigar sobre esto, ¿no? Entonces, les traje como algunas cifras de algunos estudios y así que se han hecho frente a por qué es importante hablar de esto. El hecho de que yo diga que el discurso del feminismo a veces me cansa un poco, no quiere decir que no crea que es necesario. Yo siento precisamente esto que dice Caro, de que
en este libro como que no se toca con un discurso, pero esto es feminismo, ¿no? Porque es la esencia, o sea, la esencia del feminismo es la igualdad, ¿no? Y por eso como que se siente tan genuino, porque si nos podemos sentir identificadas sin este radicalismo absurdo de entonces los hombres no importan, porque es que a ver, ¿no? O sea, también son la mitad, eso no puede pasar, ¿no? Y por eso como que siento que volver a esa base y a ese fundamento de que es el verdadero feminismo, recordar eso es a través de ver estas cifras y darnos cuenta que aún falta cosas por trabajar y que el cansancio de un discurso no nos puede hacer olvidar el objetivo, porque esto sí es cierto que está en nuestras manos, sobre todo en las razones de por qué, por ejemplo, tenemos pocas mujeres en la ciencia. Y esto no es, o sea, esto va como a los inicios de cómo les hablamos a las niñas de qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? Ahí radica ponerle no solamente la posibilidad de las carreras que creamos que son para mujeres, sino, y no te gustan los números y tal, o sea, como incentivar esta parte en ellas también, y eso es algo que podemos hacer todas, ¿no? Y que sí influye muchísimo según varios estudios. Entonces vamos a ver un poquito. Lo primero es que el 11 de febrero, desde el 2015, si no estoy mal, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o sea, es específicamente en la ciencia, ¿no? Y esto surge porque hay como un derecho, estos derechos que hay, ¿no? De incentivar como la ciencia en las mujeres y en las niñas, ¿no? Sin embargo, pues esto ha sido muy complicado por muchos factores, no es solamente que las mujeres ya puedan estudiar, que ya puedan entrar a estudiar medicina, que ya puedan ser químicas, que ya puedan ser lo que quieran ser, porque hay muchos más factores que influyen, ¿no? Vean que, por ejemplo, yo estuve investigando durante varios meses el tema de la menstruación. Y eso es un factor que influye. La poca dignidad menstrual influye en que las niñas no puedan ser científicas. O sea, es así de largo como el trecho, ¿no? Por eso digo que es muy importante volver a la base, porque habían informes y hablé con niñas que como no tienen un acceso a higiene menstrual, a los productos de higiene menstrual, no van al colegio. Entonces, imagínate tú faltar una semana al colegio cada mes, que es una semana que un niño, hombre, no está faltando. O sea, ahí ya hay desigualdad, ¿no? Y hay desigualdad para lo que tú no controlas. Tú no controlas que te llegue la menstruación. Eso es algo natural. Pero como no se tiene en la agenda política, como no se tienen estudios, investigaciones que se están haciendo respecto a esto, presupuesto para los productos de higiene, para pastas, para todo lo que se necesita en ese momento de la higiene menstrual, entonces pues se deja de lado, no pasa nada si la niña no falta una semana, pero sí pasa. O sea, por eso después nos preguntamos por qué hay hombres que avanzan más en sus carreras académicas y las mujeres no. Pues porque si perdiste cuántas semanas en el colegio, desde ahí comienza la desigualdad, ¿no? Entonces, claro, es muy fuerte esto porque no es solamente hablar de que ya las mujeres pueden estudiar, es que hay cosas en la base que todavía no están bien, ¿no? Y cuando yo escarbaba en este tema de la menstruación, pues claro, ¿cómo vas a tener para una toalla higiénica si no tienes con qué comer? ¿No? Y si hacemos cuentas de cuánto vale, por ejemplo, tener todos los productos que tú necesitas para tu higiene menstrual, suma eso y es imposible para una familia que gana menos de un mínimo, ¿no? Entonces es una cosa, o sea, es una cosa que va más allá, ¿no? El hambre, el acceso a agua potable, si no tienes, imagínense ustedes no tener agua potable en su menstruación. O sea, es una cosa muy grave. Obviamente no quieres ir al colegio o niñas que van al colegio y los colegios, la infraestructura no está adecuada para que puedan limpiarse, asearse, todo lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso, desde ahí es que comienzan los problemas y por eso es algo que se tiene que atacar desde el inicio, ¿no? Obviamente se sigue viendo, sobre todo en espacios rurales y así, que pues la mujer se queda en la casa trabajando. Muchas veces también como los niños, ¿no? Como que, ay, no vayas al colegio ni nada, sino que es acá trabajando. Eso ya ahorita no es legal, ¿no? Ahorita sí hay leyes que, pues, si un niño no está yendo al colegio, eso ya no, ya se penaliza, o sea, no se puede.
pero pues bueno, también abandono estatal, ¿no? Que hay leyes en papel, pero pues a la hora de aplicarlas es otra cosa, bueno, tanta cosa, ¿no? Pero por eso me parece importante pues hablar de este tema y esa es la razón por la que se puso un día en específico para la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? Sobre todo porque imagínense que yo vi una materia que se llama propiedad intelectual y hablábamos de la importancia de los inventos, ¿no? De la importancia de investigar, de la importancia de generar nuevas ideas, nuevos productos. Esto que decía Bonnie de cómo es posible que con la tecnología actual que tenemos no haya una cura contra el Alzheimer o contra el cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo es posible si hay investigación? Pues claro, imagínate si coopera tu hallazgo con el mío y no pasa, ¿no? Y sobre todo, imagínate si en la cabeza de una mujer que no pudo acceder a la universidad, de pronto ahí esté también el desarrollo de la cura, ¿no? Entonces, por eso es tan importante partir de la investigación. Tal vez la ciencia no sea lo que nosotros queremos, tal vez en nuestra familia no haya médicos ni gente que esté interesada en eso, pero es cierto que es importante, ¿no? O sea, imagínense un COVID-19 sin la vacuna, ¿no? Sirva, no sirva, nos esté matando, no nos esté matando, lo que sea teorías conspirativas alrededor de eso, lo cierto es que nos dio seguridad, ¿no? Y nos la pusimos y pudimos volver a salir a la calle. Entonces, es como que esto es muy importante y volvemos a lo mismo. Si nos está molestando espacios donde solamente hay un género, pues también nos debería molestar que solo un género esté investigando, ¿no? Cuando el otro tiene mucho que ofrecer también. Nuevamente porque vivir es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, aquí les traigo unas cifras que dan cuenta de que no es suficiente con solamente poder decir estudiemos, ¿no? Entonces, la región con el mayor número de científicas era Asia Central con el 48.2%, seguida de América Latina y el Caribe con el 45.1% de mujeres que se dedican a la ciencia de forma parcial y tiempo completo. Están como chéveres esas estadísticas, ¿no? A nivel mundial, la matrícula de estudiantes mujeres en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones era tan solo el 3%. En las áreas de ciencias naturales, matemáticas y estadísticas del 5%. Y en ingeniería, manufactura y construcción, solo el 8% de las estudiantes son mujeres. Entonces ya acá lo vemos porque, ¿saben? Como a nivel mundial, o sea, viendo con hombres, 3%, 5, 8%, ¿qué es eso? Nada, no, muy poquitas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Entonces, acá dice, numerosos estudios han encontrado que las mujeres publican menos, se les pagan menos y no progresan en sus carreras al mismo ritmo que sus colegas hombres. Claro que influye las labores del hogar, claro que influye ser mamá, y no porque ser mamá sea malo, sino porque debería ser la misma responsabilidad para el papá, ¿no? Se debería dividir esto de tal manera que no sea que el hombre pueda ascender del todo en su carrera profesional y la mujer se tenga que quedar relegada, porque los dos se vuelven padres, ¿no? Papá y mamá, no solamente la mamá se vuelve mamá, ¿no? Entonces ahí vemos que es cosas que son también ya más sociales, ¿no? Por aquí les tengo pues más cifras. Entonces, por ejemplo, es muy fuerte, esto me pareció súper duro porque la página donde investigué esto hacía una comparación con antes y después de pandemia. Entonces hablaba de que en la pandemia, vean esta cifra, para finales del 2020, 500,000 más de niñas en todo el mundo se habrían visto obligadas a contraer matrimonio. O sea, niñas, háblese menores de 18, digamos acá en Colombia. Y 1,000,000 más de niñas quedarían embarazadas como resultado indirecto del encierro provocado por el COVID-19. Entonces acá vemos otra pestaña del problema, ¿no? Y es que los abusadores están en la casa. Por eso es que se incrementó esto, ¿no? O sea, tú estuviste 2 años encerrado con tu abusador. O sea, ¿esto qué tiene que ver con la ciencia? Todo, ¿no? Porque estas niñas, de pronto, entre ese 1,000,000 que contrajeron matrimonio y obviamente no van a estudiar, y ese otro 1,000,000 que quedó embarazada, podían haber científicas que ya no, pues que ya no van a ver, ¿no? Entonces es como muy fuerte cómo la sociedad tiene que cambiar para algo que creemos que ya está conquistado, ¿no?
pero la realidad es que no. Y yo le hacía esta pregunta a Lau de cuánto viste en % de mujeres y hombres. Pero si nos vamos a escarbar más y a decepcionarnos más con este mundo, ¿cuánto % de personas, hombres y mujeres, pueden entrar a la universidad? ¿No? Somos como el 2%, 12% del mundo, ¿no? La mayoría no puede. Entonces, ahí seguimos, ¿no? Como con más problemas, que es muy duro esto, ¿no? Hay un estudio, y quise traerles este estudio que dice, ¿por qué las mujeres no eligen disciplinas científicas? Entonces, así como se ha hablado de que, ay, no cocinar, que es lo que le dice acá Elizabeth a este señor, ¿no? Como para cocinar usted no necesita ninguna, o sea, no es como algo que viene en el gen, ¿no? Como que tú tienes el gen de cocinar, porque si fuera así yo cocinaría delicioso y no pasa, ¿no? Y si vemos los mejores chefs del mundo, muchos son hombres también. Entonces, no tiene que ver con que seas mujer u hombre para saber cocinar. Entonces, igual pasa en la ciencia, ¿no? Hay mujeres que son buenísimas con los números y buenísimas con la investigación y buenísimas con todas las habilidades que se necesitan para la ciencia. O sea, esto no es porque las mujeres están diseñadas, no es porque no se ha desarrollado características, ¿no? Entonces dice, según un estudio publicado por la revista Science, la socialización recibida durante la infancia en el primer ciclo educativo está profundamente permeada por los estereotipos de género, lo cual impacta directamente en la formación de sus intereses y en las decisiones que tomarán en el futuro. Esto según un estudio, ¿no? Entonces, por eso les digo que es como tan importante tener esto en la cabeza, porque cuando le preguntamos al niño qué quiere ser cuando seas grande y le damos opciones, deberíamos pararnos a pensar si las opciones que le estamos dando son las opciones que creemos que son para una mujer o para un hombre. O realmente si le estamos abriendo todas las posibilidades. O sea, comienza, aquí dice, ¿no? El estudio, no soy yo, pero el estudio dice, la infancia en el primer ciclo educativo. O sea, primaria, ¿no? En primaria, que es donde los niños están así como explorando todo esto, desde ahí les estamos cortando las alas. Les estamos diciendo cuál es el camino para la mujer y cuál es el camino para el hombre. Y a partir de ahí es que más adelante vemos que hombres no estudian literatura y que mujeres no estudian ninguna de las cosas con ciencia, ¿no? O sea, comienza desde aquí, por eso es como tan importante esto, ¿no? Bueno, saqué como muchas más cifras de esto, pero creo que ya nos quedó claro, pues que estamos graves, ¿no? O sea, como que en esto y sobre todo después de la pandemia, a mí esta cifra me pareció impresionante, porque no se trata solo nuevamente de derechos alcanzados, como poder estudiar, sino pobreza, hambre, acceso a agua potable, higiene menstrual, o sea, seguimos sumando, ¿no? Que puedas acceder a la universidad, o sea, tantas cosas que es muy complicado que lleguemos como a este punto, ¿no? Y si nos damos cuenta, o sea, bueno, creo que esto no toca como reforzarlo, pero es el tema de que los países más poderosos son países que le meten muchísimo a la investigación, ¿no? Por eso fue esta carrera impresionante por las vacunas con el COVID, ¿no? O sea, era una vaina de demostrar poder y son los países que más inversión tienen en esto. Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso vemos mucha gente que dice, ay, no, valoran más mi talento afuera, ¿no? Afuera están las oportunidades, acá en Colombia no. Qué triste todo eso, ¿no? Pero vemos que, y todo eso se los digo para que nos demos cuenta que pues lo que está pasando con Elizabeth Sot es solo el inicio de una problemática que continúa hoy, ¿no? Y que si algo podemos hacer, pues es lo que dice este estudio de no sé cómo incentivar, ¿saben? Como decir, tú puedes ser literalmente lo que tú quieras hacer, ¿no? Venderles así, Barbie, de ser científica y ser doctora y investiga y los números y no creer que porque es niña entonces es mala en matemáticas, ¿no? Como que hay muchas posibilidades y también como abrir esas conversaciones, ¿no? Entonces ahí les dejo, ahorita si quieren discutimos un poquito sobre este tema, a ver ustedes qué piensan, pero bueno, a mí me pareció como muy fuerte. Y ya hablando puntualmente de lecciones de química, quería compartirles un poco cuáles son esos inicios, de dónde sale este libro,
porque pues es importante entender un poco de la vida de Bonnie, de lo poco que sabemos de la vida de Bonnie, para saber por qué está desarrollado como está desarrollado. Entonces, lo primero es la mamá de Bonnie Garmus. Esto me pareció bellísimo porque ella habla de su mamá, ella dice que su mamá fue costurera. Esperen que yo tenía esto por acá para no decirles mentiras. Dice, mi madre había sido enfermera antes de tener a sus 4 hijos. Hablaba de eso constantemente y obviamente lo extrañaba. Esto lo dice Bonnie Garmus. Cuando todos crecimos, renovó su licencia de enfermería y volvió a trabajar, ganando el reconocimiento de enfermera del año a pesar de que había estado fuera de la fuerza laboral durante décadas. También era una costurera experta. Habría sido una gran cirujana. Eso es lo que dice Elizabeth respecto a su mamá. Y ya puntualmente en lecciones de química dice que su mamá no inspiró a Elizabeth Sott. En cambio, la creé en honor a ella y a todas las demás mujeres cuyos sueños fueron dejados de lado por una sociedad que insistía en que eran incapaces de convertirse en algo más que una ama de casa promedio. Entonces, esto me pareció muy bonito porque siempre vuelvo como a este poema de Rupi Kaur, donde habla de que yo estoy parada. Y eso también es como algo filosófico, ¿no? Como en brazos de gigantes, de personas que han ido construyendo debajo mío, ¿no? Y que han hecho que yo pueda estar en la cima en este momento y alcanzar otras cosas. Entonces, si bien la mamá de Bonnie no fue una Elizabeth Sott, pues la inspiró, ¿no? Y ese esfuerzo que ella vio en esa mamá que durante sus 4 embarazos no pudo hacer lo que amaba y después sí lo hizo, pues eso sirvió mucho de inspiración para crear este personaje, ¿no? Y creo que es pues una mamá como muchas otras, ¿no? O sea, no solamente como la mamá de Bonnie Garmus, sino tal cual la representación de una mujer en una década donde supuestamente ya puedes hacer muchas cosas, pero la realidad es que no, ¿no? Ve a estudiar, pero igual tienes que hacer todo lo de la casa, ve a hacer, pero igual, ¿no? O sea, como que miles de impedimentos que a la larga, pues, era mucho más difícil, ¿no? Siempre ha sido mucho más difícil. Por otro lado está la propia vida de Bonnie, y tiene mucho que ver, Lau, con lo que tú decías, de cómo invalidar el discurso de las mujeres. Entonces ella trabajaba pues en todo ese tema de publicidad, y ella cuenta que pues estaba como en una reunión, ¿no? Entonces era la única mujer en la sala, además, habían puros hombres, todo lo que pasa con Elizabeth Sott, subió al estrado, hizo una presentación de una gran campaña de comunicación en el sector tecnológico, que era donde ella trabajaba, y no recibió más que murmullos, o sea, la gente se quedó como, bueno, sí, tal. Cuando terminó, otro colega, o sea, un compañero de ella, utilizó un PowerPoint que ella misma había preparado, exhibió los mismos conceptos, los presentó como si fueran de él, hijo de madre, y el aplauso no tardó en llegar, ¿no? O sea, todo el mundo, sí, era la misma presentación de ella, o sea, ofendidísima. Pues, ¿qué hizo ella ahí? Se puso obviamente súper rabiosa y se fue a escribir el primer capítulo de Lecciones de Química, ¿no? Entonces, ahí fue que gracias a esa experiencia, ¿no? Que no fue la primera, ella dice como que esto era algo que se repetía mucho en su entorno, con ella y con otras personas, que hombres decían lo mismo que ella decía y ellos sí los aplaudían y ella recibía solo murmullos, ¿no? Entonces se hartó y se fue a escribir este bestseller mundial, ¿no? Maravillosa decisión. En las propias palabras de Elizabeth, dice que un día estaba presentando conceptos para una gran campaña en una reunión de trabajo con una docena de hombres y al acabar nadie comentó nada. El vicepresidente de la compañía tomó entonces la palabra y repitió mis ideas como si fueran suyas. Dejé la reunión, volví a mi sitio y en vez de trabajar, escribí el siguiente capítulo de Lecciones de Química. Convertí el enfado en algo constructivo y no volví a trabajar para ellos. Grande Bonnie, ya me cae bien. O sea, así es, ¿no? Transformó el enfado en un bestseller mundial. La hiciste perfectamente. Bueno, sobre el humor, que es algo que ella también toca en las entrevistas que hace, y que es algo que yo no había leído. O sea, yo esta presentación la preparé entre ayer y hoy, ya había leído la primera meta y era lo que a mí más me sonaba del libro, o sea, lo que yo les decía de
es que es un tono muy distinto. Estás hablando de temas durísimos, de abusos, de todo esto, pero lo haces de una manera que te ríes, ¿no? Y una relación donde te ríes y la disfrutas, y es algo muy raro en estos temas, y sí fue intencional. Bonnie sí quería esto, ¿no? Entonces dice respecto al humor esto. Creo que cada vez que un escritor quiere abordar un tema difícil sin sonar didáctico, el humor realmente ayuda. El sexismo es degradante, deprimente, exasperante, aburrido, ineficiente, estúpido, repugnante y completamente anticientífico. En otras palabras, no es divertido. Pero las personas revelan tanto sus fortalezas como sus debilidades cuando intentan lidiar con eso, o no. Y ahí radica el potencial del humor. Lo logró, ¿no? O sea, como maravillosamente, y lo tenía muy claro, y yo, sí, o sea, yo leí esto y yo dije, la diste toda, ¿no? Como que tal cual es lo que yo siento con su obra, y es no intentar ser didáctico por enseñarte cómo funciona, porque es que no me tienes que enseñar, yo vivo acá también, ¿no? O sea, es como que yo también lo he vivido, como que no es chévere, y por eso yo a veces no conecto con algunas historias así, pero no es un humor que intenta rebajar la intención del sexismo, porque igual sentimos la escena del abuso y no fue chistosa, ¿no? O sea, como que fue totalmente directa y totalmente clara y dolorosa, pero toda la vida no es así tampoco, ¿no? Entonces, intentar también caer en este extremo, pues tampoco es bueno, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tema del humor. Y creo que ya para terminar, no, me faltan algunas. Bueno, esta es, digamos, una de las cosas que ya hice respecto a este libro y del por qué cree que es un libro que ha sido como tan exitoso. Entonces dice, en un momento u otro de nuestras vidas, todas hemos sido ignoradas, rechazadas, apartadas y menospreciadas. No importa cuánto te esfuerces, te juzgan antes de que abras la boca. Y es algo que ocurre ya vivas en Estados Unidos, en Reino Unido o en Oriente Medio. Creo que eso es lo que ha hecho que todas conectemos. Y yo leí esto, yo lo que les decía, yo en mi ambiente académico como que no, pero después me puse a pensar y es este tonito de la niña, la que no entiende, sí. Y eso es menosprecio, ¿no? Porque yo no soy una niña, ¿no? Es como, ya tengo mis 23 añitos, o sea, como que respétame, ¿no? Pero bueno, sí, sigue pasando, ¿no? Y sí es cierto que uno se siente identificado en algún momento. Por ejemplo, el tema del matrimonio, que es algo que yo les digo, esta idea de querer ser independiente al mismo tiempo querer tener una relación en la que sientes que tienes que ceder y todo esto, ahí entra como la idea esta de la mujer moderna con cosas que se sienten muy tradicionales como el matrimonio, ¿no? Además, como lo han contado, qué martirio. Entonces, ese tipo de cosas como que ahí entra en conflicto y por eso en mi caso me sentí tan identificada con la escena, con el apellido, ¿no? Ya no tenemos que cambiarnos el apellido, pero igual, pues el matrimonio es una cosa difícil, ¿no? Pero bueno, les traje el trailer de la serie para que veamos, dura como 30 segundos, no dura nada, pero ¡ay no! Es que me encanta, o sea, me parece que la están haciendo muy bien y yo estoy demasiado emocionada, así que vamos a ver. Wham! Reap up, boom, bam. I can sing. May I join you? I can You may. jam. Wham! You're one of the smart people in this lab. Boom, bam. I'm a killer. You hungry, little fella? Yes, I am. If I can do it, you can too. Welcome, viewers. My name is Elizabeth Zott, and this is Supper at 6. No nos dieron nada, ya la quiero ver, está buenísima. Además, no, todo está increíble. Vamos a ver cómo está cuando finalmente salga. Y quiero terminar con una frase de la misma Bonnie Garmus, que dice, la gente teme cambiar, pero la vida va a cambiar. Es pura química. Así que así cerramos la presentación, así tengan comentarios, si quieran compartir su opinión de la desigualdad en la ciencia, si ya Lau te reconciliaste con esas escenas del remo, ay, ¿quieres ver más? No, mentiras, no sé, lo que quieran comentar en estos últimos minutos.
Ay, no, ese perro de la serie se ve espectacular, me encantó. Ay. Sí, no sé si alguno tenga algún comentario. Ya no odio tanto las escenas de... Ya entiendo, tienen un motivo de ser, no están ahí solo por estar. Tiene un sentido y me gustó mucho la explicación que dio en el video, como que esto de trabajar en equipo y dejar ese ego atrás. Y lo mismo sucede pues tanto en los campos estos laborales y educativos y en la vida real. Entonces, tiene sentido. Ya cambia un poquito la visión. Ya me reconcilio con la idea de estas escenas. De que se levanten a las 5 de la mañana a remar, es que también son bien locos, ¿no? Qué locura. Caro, ¿y tú cómo lo ves con tus hijos? O sea, esto que hablábamos como de intentar venderles el disco, pues no venderles, como hablarles de todas las posibilidades. ¿Tú sí lo has visto como con tus hijos o ellos ya, o como que cada uno ya está direccionado? No, obviamente sí nos va direccionando, ¿no? Pero yo no soy de decirle, tú no necesitas de nadie para hacer algo. No, al contrario les digo, uno sí necesita de alguien, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Eso es lo de menos. Uno sí necesita de alguien. Hasta pasarse la vida uno más fácil, ¿no? Que es lo que yo digo con Elizabeth. Pienso que ella se hace la vida muy dura y que por el ladito lo que Calvin hace como que se les relaje un poquito todo ese tema que ella tiene eh, de su de no querer nada de nadie, ni hacer nada, ni nada, sino ella solita. Entonces yo creo y yo se lo digo a mis hijos, sobre todo a mi hijo, yo digo, sí, uno sí necesita de un hombre muchas veces. Yo hay muchas cosas que no puedo levantar, por ejemplo, pero mi esposo sí, entonces yo llamo a mi esposo. O sea, es lógico, y yo no le voy a decir a ella, tú no necesitas de nada, porque eso es como limitarla a ella también a que solo haga lo que ella puede hacer sola. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo mismo a mi hijo, yo le digo, y yo a mi hijo le hablo de todas las cosas que nos pasan a las mujeres, de todo lo que a nosotros nos puede llegar a pasar en el colegio cuando en el edad que él tiene, ¿no? O sea, que vea a una amiguita que se desarrolló y que se manchó, entonces que él no haga nada sino de seguro, como que no. Entonces yo le digo, no, al contrario, tú tienes que ayudarla, taparla, llevarla al baño, lo que sea que ella necesite, no la puedes dejar sola. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo pienso que el hecho de criar a los niños y a las niñas con ese pensamiento de no necesitas de nada ni de nadie, no creo. Eso no está bien, porque eso es ya de una vez general el pensamiento del feminismo y del machismo. Que yo no estoy de acuerdo con eso, ni para un lado ni para el otro. Entonces, pero obviamente sí, si yo veo que ella puede hacer algo solo, yo la aliento. Si yo veo que mi hijo puede hacer algo solo, yo también lo voy a alentar. Si yo veo que mi hijo quiere cocinar, mi hijo ahorita estas vacaciones ahí para cocinar y solo quiere cocinar. Entonces, pues ya aprendió a hacer arroz, ya aprendió a hacer sus huevos solos, su desayuno solos. ¿Sí me entienden? No es como de, no, eso solo lo hacen las mujeres, eso solo lo hacen los hombres, no. Entonces, no sé, creo que también es un problema como de la sociedad el hecho de ver eso así, diría yo, porque ahí mismo estamos generando todo este pelea entre hombres y mujeres tan horrible. Y estamos alimentando el hecho de que tengan que tratarnos así, de que no somos capaces de hacer algo o somos capaces solo de hacer una cosa. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí, no, igual lo que ellos necesiten, pues yo trato de ayudarlos, de mostrarles. Si yo veo que son buenos en algo, pues obviamente voy a irme por ese lado, ¿no? Sí, te lo pregunto porque creo que Caro es la única mamá acá y esa labor me parece, o sea, mamá y papá, ¿no? Me parece una labor demasiado importante precisamente por esto que hablábamos en la presentación de que todo comienza casi que en la primera infancia, ¿no? O sea, es ahí en la infancia donde le metes ideas, ¿no? De si puedes, no puedes. Y la verdad a mí me da mucha alegría, Caro, y esperanza por un poquito por este mundo, que existan niños que estén creciendo con esas ideas, ¿no? De yo puedo hacer no las cosas solo, sino lo puedo hacer todo, ¿no? O sea, como
como que mi género no Pero limita, tampoco, ¿sabes? o sea, es como tú puedes hacer muchas cosas, pero existe un momento en el que no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer y no te tienes que sentir mal, ¿no? Porque También, esa es la ajá, frustración, o sea, yo no les es digo verdad. tú puedes hacer todo lo que tú quieras porque sería decirles una mentira. Y Mm, yo le digo a mi hija, tú no puedes hacer muchas cosas y es normal y está bien y no tienes por qué sentirte mal si no lo puedes hacer. Si tú ves que no lo puedes hacer, pero puedes buscar a alguien que te ayude o que te diga cómo se hace, eso es lo que tienes que hacer. Pero nunca sentirte mal porque no puedas sola. ¿Sí me entiendes? Porque si lo vamos a quedar con esa acción de, no, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en la vida y corre y ve y estrellate contra el mundo y cuando te estrelles, entonces ahí sí vienes acá llorando. No, ya, no, yo tampoco creo que eso sea una buena idea. Entonces, si puedes hacer muchísimas cosas, muchísimas, pero si no puedes, no te tienes que frustrar y no te tienes que sentir mal. Tienes que continuar y buscar la forma de hacerlo, que es diferente. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, eso es algo que hay que tener muy en cuenta al momento de decirle a un niño, porque la frustración es dura. Y si tú te frustras, puede que nunca más lo intentes. Entonces, ahí es donde hay que tener es cuidado verdad. con las palabras o como uno se lo dice, ¿no? O se lo explica. Entonces, es importante. Qué labor, Caro. Es que mira que sí siento, o sea, yo sí entiendo mucho a Elizabeth en lo radical que es de decir, no me quiero casar porque no quiero tu apellido, a pesar de que el apellido sí le hubiese hecho la vida más fácil, porque es que, claro, son los inicios de algo. O sea, ahorita, a pesar de que sintamos que no hemos avanzado mucho, sí que hemos avanzado en cosas, ¿no? Eh, como por ejemplo poder tener nuestro apellido cuando nos casemos, ¿no? O sea, como que eso es un avance porque literal hay opción y hay manera de elegir, ¿no? Que si hubiese estado la opción con Elizabeth, pues supongo que sí lo hubiese hecho, ¿no? Porque no era una cuestión de amor, ¿no? Y él dice, ella le dice ahí como, es que es un problema sociocultural, ¿no? No eres tú, no soy yo, es la sociedad, ¿no? Eh, y yo sí siento que bueno, como que ella tomó estas decisiones tan radicales precisamente por esto que les decía de que es la primera en algo, ¿no? O sea, como que la única mujer ahí, o sea, como que sí le tocaba como remar mucho más duro, ¿no? Y ahorita podemos tener las decisiones, o sea, podemos tener las opciones gracias a que hubo una mujer que yo la verdad sí lo veo así, como que decidió no hacerlo por su apellido, ¿no? O sea, por la razón por la que lo hacía Elizabeth. Y que hoy podamos elegir si quiero o no quiero casarme, Y mira pero que no por eso, ¿sabes? yo cuando leí esa parte, pues es que nosotros en Colombia no lo vivimos, ¿no? Entonces yo lo pensé, yo decía, sí, obviamente sí, en parte tiene mucha razón en eso, ¿no? Pero no hasta el punto de decirle, no quiero que hagas nada por mí, no quiero que vas a hablar con esta persona porque me quitó el proyecto, no quiero que no sé qué, bla, 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 bla. En fin, sí está bien, y es lo que hablamos, ¿no? O sea, sí está muy bien eso, y sí está muy bien el hecho de decir, no quiero tu apellido, porque no quiero sentir que por eso tengo cosas, y que además es que así pasa hasta con los hijos de todos los famosos, ¿no? O sea, por ser hijo de tal, entonces es que usted está aquí. No, muchas veces se lo han luchado hasta que, mejor dicho, no pudieron más. Pero, pero es lo que te digo, o sea, no es el hecho de no quiero tu ayuda y no quiero sacar nada por mí, porque no, tampoco. ¿Para qué nos vamos a poner a sufrir? Es entendible que ella quiere ser la primera en todo, y es entendible que quiere ser primera en muchas cosas, pero un tricito de ayuda no es malo, o sea, tampoco tenemos que matar la vida entera y lograr algo a los 70 años, por ejemplo, digo yo, ¿no? O sea, si lo puedes hacer antes con un poquito más de ayuda, que no es malo, y no Sí, lo pero debemos ver ¿sabes qué mal. siento yo, Caro? Que era como también el resultado, por ejemplo, la respuesta que ella tuvo ante el abuso, que nadie le creyó, ¿sabes? Sí, en parte. Entonces, de pronto, o sea, ella intentar hacerlo por sí misma era como intentar tener el control, ¿no? Sí, es verdad, o sea, en el caso de Elizabeth es verdad, es cierto, Ujú. pero en general no Sí, sí. estaría Y sobre todo bien. ahorita. Sí, exacto, y sobre todo en este momento de la sociedad en que los niños están creciendo con tantas cosas, no, pues no creo que sea necesario. Pero sí, el hecho del apellido, obviamente para nosotros como colombianos es completamente raro,
completamente porque no lo vivimos. Claro, pero si hay cédulas que son como Sofía Cero de alguien, ¿no? Sí, pero porque son muy viejitas. Mm. Mi abuelita, por ejemplo, Sí. pero ya mi mamá no. Ujú. Entonces sí, eso sí existió y existió mucho tiempo. Pero igual, creo que existe la opción de decir, no quiero cambiarlo. No, Ujú. como existe la opción de decir, yo quiero tener otro apellido. Pues, eso ya es como decisión personal. Pero yo creo que en ese momento en que Elizabeth estaba así, obviamente era como la sociedad exactamente que mandaba esas cosas. Pero ya no, ya hay muchas más opciones, mucha más libertad. Al contrario, ya es muy pasado para el otro lado. Ya hasta a los hombres les da miedo salir con una mujer, porque aquí pasa eso. Y conozco más de uno que dice eso, no, yo no quiero salir a un bar y encontrarme con una vieja porque me da miedo. Ya, eso es el extremo contrario, ¿no? Es que eso es lo que ha hecho todo ese tema. Que ya, no sé, es difícil. Ese tema es muy complicado. Mira que de hecho sí lo hablábamos en este club del albergue, porque yo les decía eso, que a mí me molestaba mucho que las mujeres del libro como que todo el tiempo estuvieran diciendo que es culpa del hombre y que fue el hombre y tú, ¿no? Es como tú también tuviste culpa en una relación. Y creo que era Anita la que decía en esa charla como es que así como estamos nosotras sufriendo cambios como mujeres, ellos también están sufriendo cambios en su masculinidad. De que ahora cosas que yo creía y que me enseñó mi papá y que me enseñaron en mi familia, que mi mamá fue la que me dijo que no moviera un dedo en la casa, o sea, cosas que vinieron no porque sean malas personas, sino porque hubo una construcción social, ahora me está diciendo todo el mundo que no está bien, entonces que está bien, ¿no? Y yo les decía a ellas que yo lo viví con mi papá esto de sentarnos a discutir de política, a discutir de cualquier cosa, y él diciéndome cosas como que no, o sea, que me estaba dejando llenar la cabeza de cucarachas, que no sé qué, yo decía, papi, pero yo soy esto gracias a ti y gracias a que tú me permitiste elegir lo que yo quise hacer y gracias a que a ti pude estar en la universidad y a ti tengo una opinión y puedo hablar en mi casa, ¿no? O sea, tengo todo esto que gracias a los libros me he dado cuenta que muchas mujeres no han tenido, ¿no? Y mi papá ahorita, pues nosotros en la casa somos, ¿cuántos somos? 4 mujeres, una perrita y él, ¿no? O sea, él está rodeado de mujeres, pues de alguna manera le tocó aprender, pues, la manera en la que nosotros habitamos el mundo, ¿no? Pero siempre fue muy, o sea, ponernos a yo decirle, es que es esto, y gritarlo, y él también, y a imponer, eso no funciona, ¿no? O sea, nuevamente como decirle, tienes que entender, no porque es que él nació en un momento, en una generación muy distinta a la mía, ¿no? Entonces, sí es importante, o sea, yo también siento que, y ya nos dirá Esteban cómo ha vivido este nuevo mundo que tenemos ya un poco más consciente, que nuevamente, o sea, los cambios son necesarios, pero sí es cierto que en el camino de este cambio creemos que todos ya piensan como nosotros y que para todos es obvio eh, la manera en la que nosotros pensamos y no es así, ¿no? Y también yo he conocido casos de amigos que me han dicho, yo tengo conocidos que están en la cárcel porque una mujer mintió que la había abusado, por ejemplo, ¿no? Y entonces como está todo el movimiento de Me Too, de no sé qué, apoyemos a las mujeres, entonces ya se apoya, es desde la ceguera, ¿no? Y no esperamos pruebas y, ¿sabes? Como que lo llevamos al otro extremo. Entonces, acá con Elizabeth es que no le creo nada, ¿no? Que es con el policía, y el otro extremo es te creo todo, y hay inocentes en la cárcel por eso. Entonces, sí es importante, o sea, como yo entiendo que se haya llevado al extremo, porque yo no me imagino siendo una mujer viviendo todo esto, o sea, era desesperante, pero sí creo que en el momento actual es importante como sentarnos y decir, bueno, hablemos, ¿no? O sea, hay cambios para mí, pero también los hombres han sufrido mucho cambio, ¿no? No sé, Esteban, ¿tú qué piensas? ¿O tú estás feliz con el mundo actual? Ah. No, pues por ahora pues como no me ha tocado vivir como esa experiencia de esos cambios del feminismo, ¿no? Desde mi punto de vista creo que es algo como
como algo bueno que a las mujeres como que se les vaya dando más, como digamos, más facilidades a ciertos tipos de cosas, como conseguir, digamos, igualdad de género en el trabajo, que mujeres como consigan más fácil empleo, porque antes como que era más difícil porque el problema de la maternidad, que cuando se embarazaba pues tenían que darles como o sea, en ese tipo de contexto la empresa perdía, porque pues una mujer tenía que estar ausente y la empresa la seguía pagando, en cambio un hombre no, entonces claro, las empresas van a seguir contratando más hombres. Entonces, pues yo opino, pues no, desde acá, desde mi punto de vista, que es bueno, pero siempre y cuando tampoco se lleve las cosas como tan al extremo, como decía Sofía, siempre es como en un punto medio. Entonces, esa es mi opinión. Sí, muy cierto eso. Ojalá tuviéramos más hombres en clubes para preguntarles su experiencia también, ¿no? Frente a este mundo. Pero bueno, creo que son conversaciones que sí generan este balance tan importante, ¿no? Y sí, creo que eso es lo chévere también. No sé, Lau, si quieres decir algo más o ya todo dicho, acabemos y vámonos a leer. Que ya quiero continuar con la historia. No, me gustó mucho esta charla, creo que pudimos pues profundizar bastante en temas muy importantes también como para el libro. Es maravilloso, Lau, poder conocer tu experiencia. Yo estaba muy emocionada por eso, porque decía como, bueno, yo no lo he vivido, yo no estoy en ese ambiente, pero ustedes que sí, Anita también que está como moviéndose ahí, pues obviamente tienen mucho más cercano todo esto. Ya veremos en la charla final cómo nos va con el resto del libro, qué más cosas van a contar, quién se murió, no entiendo, pero bueno. Ya seguiremos leyendo, les voy a mandar todo este material al grupo ya antes de que se me olvide y nada, que sigan disfrutando muchísimo la lectura y usemos mucho la función de spoiler porque creo que sí, va a ser necesaria en esta ocasión. Muchas gracias, que descansen, vayan a leer. Y nada, nos vemos en la charla final. Bye. Gracias. Gracias.